¿Sí está ahí? Sí, bien. Gracias, gracias, gracias. Shalom, Urajot, mucha paz y bendiciones. Damos entonces la continuación al estudio de Quinta Revelación. Hoy vamos a estar estudiando el punto 8 en Antioquía, ¿no? Vamos a ver qué nos enseña aquí el maestro a través de los portadores de la verdad, reconociendo siempre que si aprendemos directamente del Señor y por supuesto de sus ángeles verdaderos, ¿sí? No de los que se van opuestos, sino de los verdaderos, de los fieles, ¿no? Porque sea como sea, en el pasado hubo una rebelión, ¿no? Hubo una rebelión y todavía en este mundo, en este planeta experimental, Orantia, hay mucha rebelión todavía, ¿no? Recordemos que es un planeta experimental, aquí todo se permite, ¿no? Sí, o sea, el Señor aquí no prohíbe nada. O sea, Dios, el verdadero Dios, no es el Dios de las prohibiciones, ¿de acuerdo? Ni de los juicios, ni de las leyes. La única ley es la del amor en el universo, ¿ok? Entonces nuestro verdadero y Padre amor y luz, el verdadero Dios, Padre del Maestro y de todos los hijos creadores paradisíacos, Él lo que anhela, y Él lo anhela así, sin imponer nada, pero Él sí quiere de nosotros esa obediencia y sobre todo que le correspondamos con ese amor, ¿de acuerdo? Porque como lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio, Dios es amor. Entonces, al ser Dios amor, ¿qué espera Él? Que se le retribuya amor. ¿Estamos? Nada de miedos, nada de temores, nada de eso, simplemente confianza en Él. Por eso el maestro cuando nos enseña, dice confía, ¿no? Una de las palabras maravillosas de Él, una de las frases de Él es confía. Luego, no temas, confía. Y siempre me gusta aprender de Él y repetir, por lo menos Él siempre, una de las cosas que cuando llegaba a alguna parte, lo primero que decía, haya paz, la paz en este lugar. Entonces siempre me gusta de esa manera hacerlo como Él lo hacía. Recordemos que en estas enseñanzas que nos vienen para este tiempo, no son tiempos finales, ¿no? Recuerde, nada es tiempo final, simplemente estamos en evolución. Se ha malentendido cuando se ha mal enseñado allí que la Tierra está llegando a los tiempos finales, no, todo es evolución, simplemente lo que pase, cualquier cantidad de cosas que vengan sobre la Tierra, sean buenas o no tan buenas, no es para tomarlas como tiempos finales o los juicios de Dios y que ya el mundo se va a acabar y que todo esto ha sido una manipulación que nos han vendido descaradamente para poder controlarnos con el miedo, ¿ok? Habíamos dicho en el estudio anterior que se confundió precisamente el verdadero Dios amor, se confundió con el Dios del pasado, solo el pueblo hebreo, y nos vendieron esa idea de que Dios es amor, pero al mismo tiempo es fuego consumidor, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente y que le espera una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de orar a los adversarios. Esto lo podía haber hecho y de hecho viene es por los lados de Yahvé, de Jehová, que era el Dios castigador, que era el Dios que no perdonaba ni a su mismo pueblo cuando le hacía algo que no le agradaba a él. Pero el verdadero Padre no ha creado, el verdadero Padre amor no ha creado, nunca ha tenido la intención de crear un lugar donde las almas van a arder en la horrenda expectación de juicio y hervor, porque Él es amor, porque es perfecto. O sea, quiero que entendamos esto, un verdadero Dios perfecto, ¿cómo va a hacer una creación humana para luego echarla a arder al infierno por la eternidad? Entonces no sería un Dios perfecto, no sería un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, un Dios amor. O sea, eso lo haría, es un Dios imperfecto. O sea,
como lo fue el Dios Yahvé, el Dios Jehová. Entonces, qué bueno conocer, ¿no?, el verdadero Padre, ¿de acuerdo? Y yo lo digo así, aquí lo decimos y con seguridad, nosotros no conocíamos el verdadero Dios amor. Yo vine a conocer el verdadero Dios ahora, por quinta revelación, por la revelación que están trayendo los portadores de la verdad y en promesa a lo que el Señor dijo, porque yo no conocía en la religión evolutiva en la que yo estaba, yo no conocía verdaderamente el Dios amor. Entonces, por eso es que ahora podemos decir, grandes cosas está revelando el Señor, grandes cosas como cumplimiento de sus promesas. Es maravilloso. En este punto vamos a analizar lo que ocurrió en Antioquía dentro del ministerio personal del maestro. Cuando él hizo su recorrido por Roma, por Alejandría, por todas estas zonas, sí, por todos estos lugares donde estuvo, Atenas, todo esto, Mesopotamia, en Antioquía, y hoy vamos a mirar, a ver si alcanzamos a mirar el tema de Mesopotamia, porque me gustaría explicarles algo sobre Abraham, algo más avanzado, más profundo, acerca de lo que realmente ha acontecido con Abraham, que pues no es tanto así como dice en la Biblia, en Génesis. Esto es más profundo y tiene más revelación, más aclaratoria. Entonces, en el punto 8 se nos dice que Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria. Antioquía, ¿cierto? Y el gobernador imperial tenía aquí su residencia. Antioquía tenía 500,000 de habitantes, era la tercera ciudad del imperio en importancia y la primera en perversidad y flagrante inmoralidad. Entonces, ¿cómo era Antioquía? ¿Cómo era? Había inmoralidad, ¿cierto? Es lo que no le gustaba al maestro. Él no le agradaba estas cuestiones de inmoralidad y todas estas cosas de perversidad. La verdad es que él no le gustaba acercarse a esto. Gonó tenía que tratar muchísimos negocios, de manera que Yeshua y Ganit estuvieron a solas la mayoría del tiempo. Visitaron todas las cosas de esta ciudad políglota, excepto el bosquillo de Dafne. Gonod y Ganit fueron a visitar este notorio paraje de la indecencia. Este bosquecillo de Dafne era como un lugar donde había mucha inmoralidad, mucha indecencia. Pero Yeshua se negó a acompañarlos. Aquellas escenas no eran tan chocantes para los indios, pero eran repelentes para un hebreo idealista. O sea, ¿qué se veía allá en ese bosquecillo? Imagínense lo que se veía desde que el Señor no quiso ir. Bueno, nosotros sí fueron, pero pues el maestro no quería, no fue, de hecho no los acompañó. Yeshua se fue poniendo serio y pensativo a medida que se acercaba a Palestina y al final de su viaje. Bueno, ¿por qué sería que se fue como poniendo serio y pensativo, no? Conversó con poca gente en Antioquía y rara vez se paseó por la ciudad. Después de mucho preguntar por qué su maestro manifestaba tan poco interés por Antioquía, Ganit consiguió finalmente que Yeshua dijera: esta ciudad no está lejos de Palestina, quizá algún día regrese. Ganit tuvo una experiencia muy interesante en Antioquía. Este joven había demostrado ser un alumno capaz y había empezado a llevar a la práctica algunas de las enseñanzas del maestro. Había cierto hindú relacionado con los negocios de su padre en Antioquía, que se había vuelto tan desagradable y enfadado que habían pensado en despedirlo. Cuando Ganit se enteró, se dirigió al centro de negocios de su padre y tuvo una larga conversación con su compatriota. Este hombre tenía el sentimiento de que le había asignado la tarea equivocada. Ganit le habló del Padre que está en los cielos. Ya Ganit
estaba comenzando a hablar del Padre verdadero que está en los cielos, ¿ok? El que el maestro le había enseñado, el que tanto le había hablado, y le amplió de diversas maneras su visión de la religión, pues de la verdadera, ¿no? Si vamos a hablar de una religión, hablemos de la verdadera, no de las religiones dogmáticas del sistema de confusión. Pero de todo lo que dijo Ganit, lo que más le impactó fue la cita de un proverbio hebreo cuyas palabras de sabiduría decían: cualquier cosa que tu mano tenga que hacer, hazla con todas tus fuerzas. Es importante, ¿no? Lo que vayas a hacer, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo bien, y pues sobre todo podemos añadirle allí, siempre sea dirigido por el Señor. Después de preparar su equipaje para la caravana de camellos, descendieron hasta Sidón y desde allí se fueron a Damasco. 3 días después se prepararon para el largo trayecto a través de las arenas del desierto. Esto fue lo que, bueno, fue en Antioquía, la historia fue más bien breve, ¿no? No hubo como mucho, como que el Señor vio tanta cosa ahí que como que... interactuó con personajes. Sí, a lo mejor vio que no había interés, ¿no? Es que ese es el tema, por decir algo, si yo estoy tratando estos temas de revelación con alguien, no le veo interés, yo mejor no pierdo mis palabras allí. Pero si yo veo que hay una o dos personas que se interesan, así sea una sola persona que esté interesada, yo hago como hacía el maestro, le dedico tiempo, ¿ok? Pero ¿para qué se va uno a poner a perder palabras y hable, sabiendo que no le van a prestar atención, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que el maestro, es lo que más o menos pasó, acuérdese con aquel hombre que ya habíamos estudiado, que era una persona que no prestaba atención, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo el maestro? Lo dejó mejor a un lado, aunque Ganil le preguntaba que por qué no le había prestado, por qué no le había dedicado tiempo como a otros, y él dijo que era que no estaba preparado y que iba prácticamente a perder lo que estaba diciendo allí. Sin embargo, el Señor a los que sí le prestaba atención les dedicaba su tiempo. Vamos a hablar de Mesopotamia en el punto 9, y este punto sí es importante también, porque recuerde que estas civilizaciones, todo esto que tiene que ver con esas culturas, esto era antes de los hebreos, ¿no? Los hebreos prácticamente es una cultura muy joven, ¿de acuerdo? Y realmente si vamos a hablar de los judíos, escribas y todos los que están enredados solo en su cultura, ellos ni siquiera entienden de dónde viene todo, ni siquiera entienden cómo se formó el universo, ni la tierra, ni el sol. Ellos ahí colocaron en los escritos de la Torá que el Señor hizo en un día el sol, en otro día que hizo el sol, la luna, las estrellas, en un día. Y que en otro hizo esto, y que en otro hizo esto, y que al sexto día Dios creó al hombre. O sea, como un resumen ahí todo, como a la manera de ellos. Pero esto no es así, esto es de millones de años, ¿ok? Entonces, ni ellos saben de las culturas de estas revelaciones que vienen de millones de años. Ellos se han centrado como solo en su cultura porque ellos se han creído, porque Jehová sí les dijo que ellos eran el pueblo único, real y escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que ellos solo recibieran las interpretaciones y las dieran a conocer al pueblo. Y ellos defienden su hegemonía basados en lo que les dijo Jehová, pero Jehová pues los engañó también. Entonces resulta que hoy por hoy, ya ampliando más, abriendo la mente, porque esto sí es de mente abierta, ¿no? Para poder entender los inicios, no solamente de la tierra, sino del universo, los inicios de la verdad, los verdaderos inicios de la raza humana y todo lo que tiene que haber después, todo eso, pues nos toca que, como se dice, meternos allá en el secreto y pedirle al maestro que nos enseñe, que nos dé sabiduría, revelación, porque pues él sí se la sabe. Entonces, no podemos nosotros solamente seguir arrastrando de una cultura que también copió cosas de allá, pero las acomodaron a su manera, porque la cuestión de la serpiente y el diluvio y otras cosas las copiaron fue del poema de Gilgamesh, que Gilgamesh era un hijo de los noditas. Imagínense, de ellos copiaron eso y aplicaron eso allí al Génesis, que
Adán y Eva hablaron con una serpiente y todo esto, y que la serpiente los engañó y que les hizo perder la vida eterna. Realmente estos son temas de allá de los poemas de Gilgamesh, y eso es de la antigüedad, de por allá, ¿de acuerdo? Entonces, siempre nos han metido gato por liebre, como dicen, ¿no? Siempre nos han metido otro cuento diferente, y pues como la gente asume que el libro que llaman sagrado es toda la verdad, entonces de ahí se pegaron, pero realmente vamos más allá, ¿ok? Por eso es importante esos temas de Mesopotamia, y con tiempo vamos a estudiar acerca de realmente quiénes eran los Anunnakis, de dónde vienen, cómo es que es esto, porque estos temas yo no los tenía tampoco claros. Desde la Biblia yo no puedo aprender ni quiénes eran los Anunnaki, ni quiénes eran los Nephilim, porque allí da como un pasoncito, como un rengloncito, que los hijos de Dios, que se llegaron a las hijas de los hombres, y que le nacieron los gigantes de renombre, los Nephilim, o sea, no dice nada más, o sea, uno ahí queda en nada. Lo que dice Génesis 6, uno ahí queda en nada, ¿de acuerdo? Pero como uno siempre, o sea, en mi caso yo he sido investigador de esto más profundamente, ahora ya las cosas están más claras. En otra oportunidad, en otro estudio, podemos hablar precisamente quién eran los que se le llaman gigantes de la antigüedad, de antaño, los Nephilim, hombres de renombre, como dice ahí la Biblia. Esto ya lo tengo claro, ¿de acuerdo? Ya lo tengo claro. Pero pues no es el tema ahorita para explicarlos, de pronto en otra oportunidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar qué pasa con esto de Mesopotamia. El viaje en caravana a través del desierto no era una experiencia nueva para estos grandes viajeros. Después de ver a su maestro ayudar a cargar sus 20 camellos, imagínense todo lo que con todo el equipaje que andaba, ¿no? Y al observar que se ofrecía como voluntario para conducir su propio animal, Ganit exclamó: maestro, ¿hay algo que no sepas hacer? Yeshua se limitó a sonreír diciendo, se reía el maestro, un maestro no deja de tener méritos a los ojos de un alumno aplicado. O sea, lo admiraba, ¿no? Este discípulo admiraba al maestro. Y el maestro pues le daba motivos, ¿no? Porque es que de él sí vale la pena aprender. Y partieron así para la antigua ciudad de Ur. ¿Usted sabe de dónde era Abraham? Ur de los caldeos. Exacto. ¿Sí? Entonces mire que aquí todo esto va encajando, todo esto se va poniendo bueno, se va poniendo interesante, porque aquí se nos aclara, o sea, si la Biblia tuvo un acercamiento que no nos dice realmente nada, o nos dice muy poquito más bien, pero sí es poquito, como le decía ahorita, es un pasoncito, o sea, como quien dice, uno queda otra vez en las mismas. Pero vamos con tiempo, con dedicación, más adelante en otros documentos miraremos estas historias, ¿de acuerdo? Porque aquí pues estamos en el tema del ministerio personal del maestro. Bueno, Yeshua se interesó mucho por la historia antigua de Ur. ¿Sí ve? A mí, yo soy así como el maestro, o sea, me intereso por los temas antiguos. Cuando uno se interesa por esas cosas, a uno le comienza a llegar revelación. Pero cuando la gente es desinteresada, ¿sí o no? Es como cuando la gente quiere conseguir dinero, pero no busca, no va a buscar, no llena una hoja de vida, no toca puertas. Entonces, pues, ¿qué le va a llegar? Pero cuando la persona se interesa en ir a buscar, pues, va a conseguir, ¿cierto? El que busca, encuentra, ¿de acuerdo? El que llama, se le abrirá. Todo esto también es una promesa. Entonces, al maestro le interesó esta historia de la antigua Ur, lugar donde nació Abraham, y también se quedó fascinado con las ruinas y tradiciones de Susa. De tal manera que Gunod y Ganit prolongaron su estancia en estas regiones 3 semanas más. Mire cómo eran ellas muy bonito, ¿no? Bonito esta amistad que habían hecho el maestro con Gunod y su hijo. Mire que Gunod, que era un hombre de negocios y que podía haber dicho, no, ya me voy para mi tierra porque tengo que ir a organizar mis negocios y una cosa y otra. Mire que él, al ver que el maestro le gustó esto y se fascinó por eso, dijo, no, pues vamos a quedarnos aquí 3 semanas más con él y vamos a acompañarlo.
Hermoso. Con el fin de darle más tiempo a Yeshua para que continuaran sus investigaciones y también para encontrar la mejor ocasión de persuadirlo para que se fuera con ellos. ¿A dónde? A la India. Lo querían llevar para la India. Se enamoraron estos dos de este maestro. Siempre querían llevarlo O sea, allá. es que ¿quién no se quiere pegar al maestro? ¿Quién? O sea, el que no quiere pegarse al maestro y estas verdades, o sea, está mal, está totalmente mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vamos a estarnos aquí con él ese tiempo, vamos a tratar de persuadirlo de alguna otra manera, le decimos que nos acompañe a la India. No, pues por ellos felices, por ellos maravillados, pero el destino del Señor no era por allá, ¿ok? Bueno, fue en Ur donde Ganit tuvo una larga conversación con Yeshua respecto a la diferencia entre el conocimiento, la sabiduría y la verdad. Ojo pues, conocimiento, sabiduría y verdad. Se quedó encantado con el proverbio del sabio hebreo. La sabiduría es lo principal, ¿ok? Sí. La sabiduría es lo principal, por tanto, adquiere sabiduría. Hermana, es que realmente... Eso está en Proverbios. Sí, es importante. Lo que pasa es que hay gente que habla de sabiduría como si tuviera sabiduría, pero pues realmente andan es confundidos. Es que tener sabiduría a medias no es el tema. O sea, si vamos a ser sabios, procuremos serlo, en verdad, ¿de acuerdo? No neófitos, porque un neófito es el que medio sabe, ¿de acuerdo? Pero la sabiduría como tal, por eso es que dice, mi pueblo es menoscabado, mi pueblo es engañado, mi pueblo es esclavizado, mi pueblo... ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. Exacto, pero no sabiduría de este mundo que perece, porque si la gente se pega solo a una sabiduría que dicen que tiene un libro que el sistema les ha dicho que es sagrado, entonces al yo tomar la sabiduría de ese libro, bien sea Torá, bien sea Corán, bien sea Biblia, lo que sea, catecismo, que ellos son los que dicen que ese es su libro sagrado, al yo tomar de esa sabiduría, pues sigo enredado en los mismos enredos, valga la redundancia, de lo que ellos han dicho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para adquirir verdadera sabiduría? Alejarme de esa confusión, de esos dogmas, de esas confusiones que han creado esos libros, ¿ok? Y venir a buscar verdadera sabiduría. ¿De quién? ¿De otros libros? No, del Maestro, del Señor. Porque Él prometió que si entramos en el secreto no es meterse en una pieza, aguantar hambre muchos días. El secreto es en nuestra mente, la meditación, la respiración, la quietud, porque hay muchas veces hay que quedarse quieto para poder recibir. Usted no ve que cuando uno reposa y duerme, descansa, ahí recibe más que cuando está haciendo labores. Entonces, muchas veces uno se tiene que quedar quieto, meditación, respiración profunda, ejercicios de respiración, concentración, y éntrele que ahí le va a hablar la chispa divina, ¿de acuerdo? Entonces, realmente cuando él dice, entre en el secreto, es dentro de nosotros. Por eso en el Evangelio de Tomás, el maestro da unos acercamientos muy importantes cuando dice, el reino de Dios está afuera, pero está dentro. ¿De acuerdo? Para poder entender el reino de Dios allá afuera, en todos los vastos universos, primero tenemos que entenderlo ¿dónde? En nuestra mente. Acá, primero hay que entenderlo acá. No hay que empezar por allá, hay que empezar por acá, si queremos llegar allá. Por eso es que muchas veces la gente le preguntaba, ¿y qué hay del final? ¿Y qué va a pasar con el final de los tiempos? ¿Y qué pasa con el final? Y verdad que el final y final. Él le dice, ¿por qué te preocupas tanto por el final si ni siquiera conoces el principio? ¿De acuerdo? Primero hay que conocer acá adentro para saber ya las grandezas, ¿de acuerdo? Entonces eso se llama meditación, ¿ok? Meditación. Entonces, junto a tu búsqueda del conocimiento, adquiere la comprensión. Mediante la búsqueda del conocimiento, adquiere la comprensión. Exalta la sabiduría y ella te hará progresar. ¿Sí ve? Exalta la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? No, la de este sistema, no, porque eso es confusión. Que tiene algunas cosas buenas, listo, nadie dice que no, pero al final es confusión, ¿de acuerdo? Es como la metafísica, o sea, meta es
metafísica es algo superior a lo físico, ¿de acuerdo? Metafísica es allá, avanzado, súper allá, súper elevado. Pero hay gente que confunde metafísica, el término, con la sabiduría animal terrenal y que le han llamado también diabólica, ¿de acuerdo? Entonces, al meterse en esa metafísica animal terrenal, allí es donde viene también la caída, ahí es donde viene la confusión, ahí es donde viene el malestar, ¿de acuerdo? Pero si yo voy a la física superior, a la de allá, a la metafísica, pero con el verdadero Señor, entonces allí yo voy a adquirir importante sabiduría, ¿ok? Pero mi mente tiene que pasar de un estado de tridimensional a un estado de quinta dimensión, ¿de acuerdo? Dice, te llevará hasta los honores con tal de que la practiques. Hay que practicar esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que practicar? Esta sabiduría que verdaderamente viene de Dios. Pero si no la conocemos, primero hay que conocer la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento que viene de Dios, la verdad que viene de Dios y practicarla de esta manera es que nosotros adquirimos estos honores, ¿ok? Estos honores. Entonces, honores que vienen del Padre maravilloso, no de los hombres ni de las instituciones de acá, ¿de acuerdo? Por fin llegó el día de la separación. Oiga, cuando yo estaba, porque pues yo antes de dar esta enseñanza, porque pues como las grabo y ustedes también, antes de yo dar esto aquí, cuando estuve leyendo esto allá en el secreto, pues me metí a leer esto sí que me hizo llorar. La separación. Cuando llegó el día de la separación, esto sí que me hizo llorar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es que es muy duro. O sea, andar con este maestro casi 2 años, estos dos viajeros, estos dos mercaderes, se han enamorado de ese maestro, han aprendido, mira, a tal punto que lo querían llevar para su tierra. Y ahora viene la separación. No, esto es muy duro, de verdad que esto es muy duro, ¿de acuerdo? Y a mí esto allá en el secreto me sacó fue lágrimas. Espero que hoy no me va a dar la lloradera. Bueno, por fin llegó el día de la separación. Todos fueron valientes, especialmente el joven, pero fue una dura prueba. Tenían lágrimas en los ojos, tanto quién, el padre como el hijo, pero el valor en el corazón. Al despedirse de su maestro, Ganit le dijo, adiós maestro, pero no para siempre. Ya Ganit sabía que aunque se iban a separar temporalmente allí mientras estaban en la carne, porque pues en ese momento Yeshua andaba como humano, ya Ganit sabía que se iban a volver a encontrar. ¿Pero cuándo? Cuando pasemos al otro lado. ¿Usted se imagina en este momento quién es Ganit? Si Ganit se fue a su tierra y dice que siguió los ejemplos de su padre en la parte de los negocios, pero también impulsó mucho esta creación, estas revelaciones, ¿de acuerdo? O sea que en la India se conoce mucho esto, también es por causa de que Ganit llevó estas enseñanzas, ¿de acuerdo? Usted no ve que en la India la gente hace meditaciones, sino que muchas veces también se van por otro lado, como hablábamos lo de Buda, que el Señor le decía precisamente a este joven que era mejor Buda que el budismo. Entonces muchas veces realmente se extravían, entonces se van por otros lados, ¿de acuerdo? O sea, lo que Buda le enseñó a ellos era mejor. Habían cosas buenas que Buda tenía y reflexiones. Que ir a practicar ya eso como pero en la práctica y todo, y después del tiempo se fueron perdiendo, la religión la volvieron. Sí, se volvieron... fueron haciendo mezclas y todo esto. Lo mismo que ha pasado con si los escritos, como yo decía estos días, si los escritos, todas estas revelaciones no se hubieran quemado, porque la biblioteca de Alejandría fue quemada precisamente porque habían grandes revelaciones ahí. Si todos esos escritos que tienen que ver con el Señor, cuando Él estuvo aquí en la tierra, todo esto se hubiera guardado de una forma sagrada y se hubiera enseñado al punto, pues esto sería muy diferente, el mundo sería muy diferente. No habría, en este mundo no habría estas religiones de confusión, tantas religiones de confusión que hay, ¿ok? Sería muy bueno. Entonces, ahí sí uno podría decir, tan rico ir a estos puntos donde nos enseñan verdades.
Pero, pues como esto lo volvieron fue negocio y mercadería y todo esto, entonces ya hay gente que ya está despertando y no quiere saber más de eso, ¿ok? Pero bueno, dice, tenía lágrimas en los ojos, pero valor en el corazón al despedirse de su maestro. Y Gané le dijo, adiós maestro, pero no para siempre. Cuando vuelva a Damasco te buscaré. Bueno, él tenía una esperanza de volver, ¿no? Pero la verdad es que ya no se volvieron a ver más aquí en la tierra. Te quiero, pues, creo que el Padre que está en los cielos debe parecerse algo a ti. Es que no es que se va a parecer algo a ti, es que sí se parece, ¿ok? Al menos sé que tú te pareces mucho a lo que me has contado de él. Recordaré tu enseñanza, pero por encima de todo, nunca te olvidaré. Qué agradecido, Ganit, ¿cierto? Así debería ser la gente agradecida con el Señor. Pero muchas veces le agradecen es por conveniencia, ¿no? El Padre dijo, adiós a un gran maestro, a alguien que nos ha hecho mejores y que nos ha ayudado a conocer a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? No el Dios de los hebreos, no el Dios de Israel, sino el verdadero. Por eso este hombre reconoció que allí estaba el que realmente le había enseñado a conocer el verdadero Dios. Y Jesús respondió, ¿cómo es que le responde? Que la paz esté con vosotros. Él siempre habla de ¿qué? Paz. Sea la paz. Tengan paz. Mucha paz. ¿Ok? Confíen. Y que la bendición del Padre que está en los cielos permanezca para siempre con vosotros. Y Yeshua se quedó en la orilla contemplando cómo la pequeña barca los llevaba hasta el barco anclado. El maestro se separó así de sus amigos de la India en Charás para no volver a verlos nunca más en este mundo. O sea, no se volvieron a ver nunca más. ¿Dónde? En este mundo, en esa parte carnal. Pero por supuesto que hoy por hoy allá, allá se ven. No, claro. No, mucha ventaja. Pero ahí vamos nosotros, amigos. Ellos tampoco supieron nunca en este mundo, ellos no supieron, no se llegaron a enterar que el hombre que más tarde apareció como Yeshua de Nazaret era este mismo amigo que acababan de dejar, Josué el instructor. Realmente el nombre del maestro en arameo era Josué, ¿ok? Pelean que Yeshua, que Yahshua, que Jesús, que Jesús, que no sé qué. Pelean y pelean realmente, pero el nombre de él realmente era Josué, ¿ok? Así que en la India, Ganit creció y se volvió un hombre influyente, ¿sí ven? Creció porque era un joven, creció, se volvió pues todo un hombre influyente, un digno sucesor de su eminente padre, y divulgó por todas partes muchas de las nobles verdades que había aprendido de Yeshua, ¿sí ven? Por eso es que esto se conoce, por eso es que por allá, ¿sabe por qué por allá no hay cristianismo? Porque por allá, la religión de por allá no es cristianismo, ¿de acuerdo? Por este hombre que infundió enseñanzas, ¿ok? Entonces, el cristianismo nos lo vendieron fue acá, desde Grecia, de la cultura grecorromana hacia acá fue que nos vendieron el cristianismo, ¿ok? Y aunque tiene algunas cosas aprobadas, pero muchas otras son pura confusión. Entonces, por eso Ganit se hizo influyente y divulgó estas enseñanzas que había aprendido del maestro, su amado maestro. Más tarde en la vida, cuando Ganit oyó hablar del extraño educador de Palestina, que terminó su carrera en una cruz, aunque reconoció la similitud entre el evangelio de este hijo del hombre y las enseñanzas de su predecesor judío, nunca se le ocurrió pensar que eran de hecho la misma persona. Así terminó el capítulo de la vida del hijo del hombre, que podría titularse La misión de Josué el educador. ¿Sí ven lo importante de conocer estos pormenores y saber de qué se trataba todo esto? Pero como le digo, esto pues obviamente no se va a conocer en los libros de confusión. Bueno, quiero antes, ya para terminar, quiero hacerles un poquito de recuento por qué el Señor se interesó mucho
en la historia de Ur, donde había nacido Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Abraham? Que conocíamos como el padre de la fe. El padre de la fe. Bueno. Pero era un hombre de allá de Ur. Era de Ur de los Caldeos. O sea, era un hombre idólatra, ¿cierto? Pagano. Sí, porque pues realmente ellos no conocían. Es que aquí quiero hacerlo. Antes de que terminemos aquí la grabación, quiero decirle algo. Miren, Abraham nos han contado un poco en el Génesis de Abraham. Abraham realmente fue un hombre separado, escogido. ¿Ok? No podemos, o sea, no es que se vaya a malinterpretar, porque Dios no hace excepción de personas y Dios no es que escoja a unos y a otros sí y a otros no. Todos son escogidos de Dios. Lo que pasa es que, en principio, muchos son separados porque son personas que son aptas para recibir revelación, ¿de acuerdo? Es como los 144,000 que habla en Revelación. No es que solamente ellos sean los que se van a salvar y que solamente ellos son los que van a heredar todo y que solamente ellos son los escogidos. No, son grupos selectos que, como debido a su capacidad mental, de entendimiento y de mente amplia y de mente despierta y de conocimiento, y que son más fáciles de llegarle, entonces tanto Dios como los reveladores de la verdad se enfocan en esos hombres, ¿de acuerdo? Y aquí ha pasado mucho con estos hombres, no solamente los 144,000, hay hombres como Abraham, que fue un hombre elegido, ¿de acuerdo? Escogido para ese plan. Pero ¿cuál fue el plan del universo del Señor? Recuerdan a Melquisedec, ¿cierto? Sí. Melquisedec, que fue el rey de Salem, que le llaman el rey de Salem, o el maestro de Salem, o el señor de Salem. Resulta que todo esto se veía ya, era un plan que había, y se había estudiado las familias de toda esa área, ¿de acuerdo? De toda esa área de Mesopotamia, se habían estudiado, y había muchas familias que eran aptas para que les viniera, para que se escogiera esa familia, para poder traer ese mensaje y dar a conocer el Dios del universo, el Dios de la creación, el único Dios. Sino que había muchas familias, pero pues se enfocaron fue en Abraham. Así como cuando en el universo Gabriel y todos los encargados de esta logística, ellos se dieron cuenta que en Palestina habían familias también. Creo que habían 3 familias importantes que podían ser los padres en lo genético, ¿sí? Donde podía encarnarse el Dios de este universo. Entonces hicieron un seguimiento. Esto no fue que así que al azar, Tim Maren de Ospingüe y llegue, no, esto fue un seguimiento a través de muchos años. Lo mismo pasó con Abraham, un seguimiento de esas familias. Lo mismo pasó con el Señor, un seguimiento de esas familias, y ellos se dieron cuenta que los indicados aquí, en este caso, aunque habían otras familias que podían hacerlo, pero ellos se escogieron ¿a quién? A José, en este caso del Señor, a José y María. ¿De acuerdo? Que eran 2 jóvenes, eran muy jóvenes cuando se casaron. Cuando se casaron, José tenía 22 años y María era 2 años menor que él. ¿De acuerdo? Sé que eran unos jovencitos que se casaron, y el primer hijo de ellos, ustedes ya saben esa historia porque la hemos estudiado, el primer hijo de los 9 hijos de ellos fue Yeshua, precisamente. Entonces, así como ellos, los ángeles organizadores de todo esto, escogieron esa parejita, asimismo también fue antes con Abraham. Toda esta logística del universo organizó todo para escoger la familia adecuada donde Melquisedec iba a venir a entregarles esa revelación. Y así sucedió efectivamente. Se escogió a Abraham y su familia, ¿de acuerdo? Porque ellos vieron que Abraham y su hermano Nacor, el hermano Abraham, y su familia era apta para esto, ¿de acuerdo? Aunque Nacor fue un poco incrédulo, después será que ya creyó, pero el más creyente allí fue Abraham, ¿de acuerdo? Se enfocaron ante todo como en ¿quién? Como en este hombre, Abraham. Pero Abraham era un hombre pacífico, Abraham era un hombre allí como que no mata una mosca. Abraham era un guerrero, Abraham era un hombre que tenía mentalidad de ¿cómo llama esto? De soberanía. O sea, Abraham, él quiso llegar a ser un hombre
importante, tipo faraón, todo esto. O sea, Abraham no era ahí como un hombre ahí como cualquiera. Entonces resulta que Abraham fue escogido para este punto y esa familia de Abraham fue apta para este punto, para que viniera esta revelación sobre Melquisedec, de que Melquisedec le trajo. Y el que realmente habló con Melquisedec cuando tuvieron este encuentro, hicieron estos pactos para dar a conocer el verdadero Dios, el único Dios. El que habló con Abraham, ¿se acuerdan que en Génesis dice que Dios le dijo a Abraham, sale y cuenta las estrellas, que así como son las estrellas, si es que las puede contar, que él no pudo, así será tu descendencia sobre la tierra? El que habló allí con Abraham no fue Dios, fue Melquisedec, ¿de acuerdo? Los diálogos fueron con Melquisedec. Melquisedec fue el que le trajo esta revelación, el que le trajo este mensaje, con el que vino a hacer este pacto. Y pues obviamente se dice que sí creía y lo iba a hacer como él estaba aconsejando que lo hiciera, que en Abraham iban a ser benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Allí ya hay una revelación. Entonces, si todas las familias y todos los pueblos y todas las naciones son benditas bajo esta promesa, ¿por qué el pueblo de Israel se escoge como que él es el único? ¿Vio que no hay acuerdo? Ni siquiera los israelitas que estudian tanto de Abraham, los judíos que estudian tanto la Torá y que estudian tanto de Abraham, no han podido entender. Y ellos siguen reclamando que ellos son el pueblo elegido, escogido por Dios, y los demás los siguen desechando, cuando realmente no es así. En Abraham, por esa promesa, son benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Pero Abraham, en ese momento, él comenzó a creerle a Melquisedec, porque Melquisedec venía a enseñarle la verdad del Dios, del único Dios. Quiero decirle algo aquí. El propósito de Melquisedec, porque Melquisedec era una orden, ¿no? Eran varios que venían del universo, ¿de acuerdo? Seres extraplanetarios, que ellos venían de allá con esa misión. Y la misión era dar a conocer sobre el único y verdadero Dios. O sea, ¿cuál fue el plan de Melquisedec, de la orden de Melquisedec venir sobre Abraham? A dar a conocer ¿a quién? Ante todo, ¿a Yeshua, el creador de este universo, o al Padre, al Gran Padre? Al Gran Padre. Porque el Gran Padre es el único Dios verdadero sobre todos los universos. ¿De acuerdo? El Gran Padre. Y él ya lo conocía, porque esa orden de Melquisedec, pues claro, porque Melquisedec sí venía con todo este conocimiento desde arriba, ¿ok? Él venía a dar a conocer el único y verdadero Padre. Y Abraham aceptó esto, ¿de acuerdo? Por eso es que también se viene arrastrando del tema de los hebreos, de los judíos, se viene arrastrando que está por ahí en Deuteronomio, donde se habla del Shema Israel, donde dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué es lo que dice ahí? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso ellos se enfocaron solo en un solo Dios, al que confundieron con Jehová, que fue un Dios menor, que luego fue enviado a Israel para que ayudara a preparar el camino para el nacimiento del Maestro Yeshua en esta tierra. Entonces aquí lo que había es una confusión y creyeron que el único y verdadero Dios era Yahvé o Jehová. Entonces ellos se confundieron, pero el mensaje que realmente trajo Melquisedec a Abraham era un mensaje claro. O sea que a Abraham se le llegó al conocimiento quién era el verdadero Dios. Pero luego estas mismas creencias que ellos traían, los hebreos y todo esto, los confundieron. Cuando él adoraba era el verdadero. Pero ya conociendo, porque ellos se fueron apartando, Abraham se fue apartando de los dioses mesopotámicos, de los ídolos, de todo esto, él se fue apartando de eso, porque se dio cuenta que eso no era importante, no tenía pues poder y todo eso. Entonces él se enfoca en el verdadero Dios, pero eso tuvo que pasar mucho tiempo también, porque no de entrada, no queda que porque Melquisedec le dio las enseñanzas y ya las agarró, tuvo que pasar mucho tiempo. De hecho, Abraham era un hombre que, como le dije ahorita, él pensaba era en tener poder, en conquistar pueblos, ¿de acuerdo? Recuerda que dice allí en Génesis que cuando él fue a la guerra con los reyes de Kedorlaomer, ¿de acuerdo? Que eran unos reyes ahí pequeños, y él fue también a la batalla de Sodoma y Gomorra ¿se acuerda cuando habían sitiado a Lot, su sobrino? Y entonces, ¿qué hizo Abraham?
Abraham tenía el respaldo de Melquisedec y también había descendido porque cuando hubo una gran hambruna, ellos fueron a Egipto. ¿Se acuerda el rey Abimelech? Sí, Que decían que el rey Abimelech se le iba a quedar con la esposa porque eso y lo otro, ¿de acuerdo? Entonces lo que pasó es que Abraham sí fue a Egipto a buscar alimento porque había una gran hambruna en la tierra de ellos. Pero Abraham, como era guerrero y conocía estrategias de guerra, él fue a varias incursiones, unas 2 creo, del rey de Egipto. Y como fue triunfante y venció y todo esto, pues el rey lo abrazó como un buen guerrero. Entonces cuando él, pero él habló con el rey y todo esto, y él dijo que él tenía que ya conocía todas las pormenores que le ha enseñado Melquisedec, y él le dijo al rey que él tenía que salir porque tenía que cumplir unos propósitos de Dios, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde el rey de Egipto le dice, vete a cumplir tus propósitos. Y él dice que Abraham salió con riquezas de Egipto, pero no es que así se las dieron que porque sí, se las dieron porque él guerrió y él ayudó a vencer en guerras del rey de Egipto. Eso no fue así ganado que porque sí. Nada se lo gana uno porque sí. Entonces cuando él sale, él sigue recibiendo reconocimiento. Y otra cosa, se acuerda que Génesis capítulo 14, ahí han informado mal, donde dice que Abraham se fue a la guerra y que con 318 personas. Y que como Dios estaba con él, entonces Dios le entregó la victoria. No, tampoco fue así, ¿de acuerdo? Esos 318 personas eran jefes. El ejército de él sumaba casi 4,000 personas. O sea, cada uno era un jefe. Sí, tenía su ejército. Y tenía su ejército. Eran aproximadamente 4,000 soldados, por así decirlo, ¿de acuerdo? Él no se fue a una guerra de reyes, de donde había mucho más contrincantes, no se fue con 318, los hubieran molido, los hubieran vuelto papilla. Se fue con un ejército, ¿no? Que esos 318 eran los jefes, los comandantes de esos soldados. Entonces, mire cómo nos han informado de mal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en Quinta Relación estamos enterando de más pormenores. Y Abraham pues era un hombre que pues tenía esta conexión con Melquisedec. Melquisedec nunca quiso que Abraham fuera un guerrero y que fuera a matar gente, porque ese no era el propósito. Melquisedec le había aconsejado que hiciera unas estrategias para ayudar a resguardar Salem y todo eso, ¿ok? Pero que no fuera a las guerras, porque el propósito del verdadero Dios no era ir a matar gente. Por eso es que Abraham después ya cambia esa perspectiva. Pero Abraham como sí era matón también. ¿De acuerdo? Él como tal sí era matón. Guerrero. Claro, guerrero. Pues, Imagínense, se fue al rey de Egipto fueron a guerras y venció, ¿de acuerdo? Tuvo que matar mucha gente. Venció a los reyes de Kedorlaomer, venció a los que habían sitiado a su sobrino Lot. O sea, Abraham era un derramador de sangre también, ¿de acuerdo? Pero tuvo que venir Melquisedec a enseñarle el verdadero Dios amor, para que Abraham cambiara su mentalidad. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros nos enseñaron del Dios Jehová, nosotros éramos, vamos a matar a 1,000 y vamos a matar a 10,000 a volarle la cabeza. Eso era lo que cantábamos, ¿cierto? Y que Saúl mató a 1,000 y que David a sus 10,000 y que el pueblo se regocijaba y nosotros cantábamos y aplaudíamos y alabábamos eso, ¿de acuerdo? Estábamos siendo cómplices de esas matanzas. Cuando Jehová mandó a matar hombres, mujeres, niños, todo esto, ¿de acuerdo? Estábamos siendo cómplices en el desconocimiento, pero es que hay que adquirir sabiduría para no unirnos a estas matanzas, ¿de acuerdo? Ahora que venimos al verdadero Dios, amor, entonces, ¿usted estaría a favor de matanzas? Vamos a la guerra y matemos gente, niños, hombres. No, yo ya no estoy de acuerdo con eso. Ni con cosas que no debemos hacer. O sea, con el verdadero Dios, lo que nosotros hacemos es conocer el amor. Y ya lejos de ir a destruir, construimos, ¿ok? Por eso la verdadera ley del universo es ¿cuál? La del amor. Entonces creo que les pude dar una corta explicación de lo que realmente... Después hablaremos un poco más de estos temas de Abraham. ¿Listo? Bueno, mucha paz y bendiciones.